Gracias por estar con nosotros hoy aquí en esta reflexión, en este debate, esta charla sobre la transición, sobre un periodo que, como cualquier otro, es muy difícil de explicar en pocas palabras. Quizá la visión más precisa, más concisa y más simplificada siempre la dan las metáforas, porque cualquier tiempo histórico tiene alguna metáfora que se sabe después, seguramente, cuando se hable de este momento que estamos viviendo, se dirá que era el de la indignación, porque las metáforas nadie sabe dónde se forman, luego conviven con nosotros, se hacen cotidianas y familiares, forman parte como del ruido de fondo de una época y luego, sin saber tampoco por qué, se disuelven como un sonido en el éter, desaparecen en el olvido, ¿no? Lo digo porque la transición tenía una metáfora que era más verdad que la gente que andaba por la calle. Era ruido de sables. Ruido de sables en cuartos de banderas. Era el rumor permanente de la amenaza de golpe. Y ese rumor, esa amenaza y ese miedo hicieron de la transición un tiempo diferente, desorganizado, lleno de improvisación y radicalmente fascinante. Pero hay dos cosas que conviene decir cuando se habla de la transición, dos cosas preliminares, porque solemos colocar el año cero, o bien en 75, en la muerte del dictador, o en 1978, cuando se aprueba la Constitución. Pero la historia de la transición tiene una larga prehistoria de casi 20 años, porque 20 años, casi 20 años atrás, algunos que habían vivido el momento desesperado de la derrota o el dolor interminable del exilio, y otros que se habían desengañado de las banderas victoriosas de sus padres, decidieron trabajar en común ya en aquel tiempo para erosionar, para romper las bases, las estructuras de una dictadura construida sobre una guerra de exterminio, una guerra de venganza. Y empezar a construir la concordia, la paz civil y la convivencia entre los españoles. Y eso ocurrió a finales de los 50, en esa larga prehistoria, en el tiempo de la España, de la tortura y de las prisiones. Y allí empieza ya el discurso de la reconciliación, la idea de que la guerra fue una absurda tragedia colectiva, el derribo de la divisoria entre vencedores y vencidos, la renuncia común a aquellos grandes relatos colectivos y también la idea de trabajar en común para construir un futuro de justicia, de derecho social y de democracia. Esa es la idea preliminar, empezó antes. Y hay otra, porque la transición tuvo coste. Y tuvo coste porque tuvo olvidos de vidas arruinadas por la guerra primero, por el régimen también implacable de los vencedores después. Y no importa decirlo porque ni el precio de la reconciliación es el olvido, ni el sostén de la memoria tiene que ser el rencor. Es decir, pagaron más aquellos que habían probado el sabor amargo de la derrota, ¿no? La izquierda pagó un precio muy alto, un impuesto, un tributo muy alto en términos de juicios, cárceles, muertes, exilios, soledades y sueños rotos. Pero nadie ha podido demostrar todavía mínimamente que hubiera una alternativa posible, una alternativa que nos hiciera pasar en medio de aquel ruido de sables de manera incruenta de una democracia a una dictadura. Yo cumplí 20 años en lo más sombrío de esa dictadura que maltrataba a sus presos y ejecutaba a garrote vil. Y pocos años más tarde, en mi país había una democracia con un presidente del gobierno socialista que poco antes militaba en la clandestinidad.
Todo cambió, y todo cambió muy rápido, pero cuando digo que todo cambia es que cambiaron hasta las palabras. Las palabras son muy importantes porque son capaces de generar cambios sociales y emociones, sentimientos. Y el franquismo, el régimen, tenía un lenguaje épico. Hablaba de victoria, caudillo, caídos, estaba lleno de eufemismos. Los obreros eran productores, la democracia era orgánica, los sindicatos eran verticales, había adhesiones inquebrantables, una unidad de destino no universal y hasta conspiraciones judeo-masónicas, ¿no? Y todo aquello de pronto desapareció y palabras proscritas hasta entonces, palabras prohibidas, decían libertad, igualdad, democracia, pues aparecieron. Como las palabras son tan poderosas y capaces de carnalizar en la sociedad, en la gente, los valores que nombran, aquello se prendió en la sociedad. Pero hubo dos palabras, que expresaron mejor que ninguna otra lo que España llevaba dentro. Una era consenso. Consenso quería erradicar una historia de violencia, de enfrentamiento y de imposición. Y la otra palabra era autonomía. Y con autonomía lo que se quería era exorcizar, era conjurar a uno de los demonios familiares que había envenenado la vida de España en el último siglo. Y eso se hizo. Se hizo y en la democracia en la que creció mi hija ya no había ruido de sables, era imperfecta, era mucho más imperfecta que aquellos paraísos utópicos de los grandes relatos que soñábamos en nuestra juventud, pero dio lugar al régimen más justo que nunca hemos tenido, a la mejor España y a la España más de todos los españoles que hemos tenido jamás. Hasta el punto de que cosas que para nosotros, para mi generación, parecían muy difíciles, eran objetivos difíciles, se consiguieron y ahora son normales para los de nuestros hijos. Si hubieran sido o eran quimeras para nuestros padres, para nuestros abuelos, para las dos generaciones que nos precedieron, que estuvieron marcadas por la mala suerte. Y hablo de las pocas cosas que hacen de verdad mejor la vida, de la educación universal, de la sanidad con cobertura para todos, del imperio de la ley, de la decencia, la seguridad de que vas a tener una vida decente en la vejez. Y no solo eso, sino que los españoles pudieron, los hombres y mujeres de este país, decidir cuáles eran nuestros valores públicos, nuestras costumbres, el divorcio, el aborto. Es decir, lo decidíamos nosotros, los que trabajábamos, los que vivíamos, los que votábamos en España, y no las minorías, las élites que históricamente habían tenido en su poder la capacidad de regulación social en España. Por tanto, cuando hablamos de la transición, debemos pensar que fue un tiempo que trajo todo eso y la transición, su historia, la historia de España no es la más triste, o la de la transición, la más triste de todas las historias, como dicen aquellos bellos versos de Gil de Viedma, porque no acabó mal, acabó bien. Lo que ocurre es que ha pasado el tiempo y el tiempo es como el viento de la historia, es decir, cuando sopla se lleva los recuerdos, llega al olvido. Y como se olvida, pues entonces se comienza a hablar ya de otras cosas, entre ellas de una segunda transición que nos lleve pues, a otro modelo económico, social, político y territorial. Y hay que pensar que la transición como la vivimos, fueron hechos, fue algo real que luego alguien convirtió en un relato. Y ahora lo que se quiere es hacer de un relato algo real, que es absolutamente distinto. La transición se hizo con renuncias, todo el mundo renunció aquí. Incluso podemos hablar de las renuncias con nombres y apellidos. El rey renunció a Franco, Suárez renunció al movimiento, Felipe
renunció al marxismo, Carrillo renunció a la República y Tarradellas renunció a la independencia. Había que comenzar también a saber a qué se renuncia cuando se llega a situaciones de discordia civil como las que a veces vivimos. Pero eso conviene no olvidarlo, conviene que no sople ese viento de la historia para saber lo que fuimos capaces de hacer no hace tanto tiempo. Y conviene también que los que lo vivimos, pues lo contemos, no para que nos tengan lástima y mucho menos admiración, sino para los que no lo vivieron, los que lo dan todo por hecho, por dado, sepan que costó mucho crearlo, que es más fácil perderlo que ganarlo, mucho más fácil perderlo que ganarlo, porque construir un edificio o un sistema sanitario o una democracia lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sudor y es muy tedioso y muchos desengaños. Destruir es muy fácil. Un bosque centenario está a los pies de la gasolina de un pirómano, está inerme ante él. Y la democracia siempre está en riesgo de ruina. La democracia es imperfecta, no se parece a ningún paraíso, pero solo despierta adhesiones emocionadas cuando se ha perdido. Nosotros allí, en la transición, entre todos, pudimos luchar contra una dictadura y construir un régimen de libertades, un régimen democrático. Pudimos, un país atrasado, aislado, autárquico y dictatorial, convertirlo en uno abierto, cosmopolita, moderno y democrático. Pudimos construir un Estado social con sistemas universales, servicios de calidad. Pudimos hacer políticas, proyectos cívicos por los que con la violencia contra la violencia de género o sacar a las mujeres de la subordinación social y de la invisibilidad. Pudimos hacer todas esas cosas que son cosas sencillas y soberbias y podemos volver a hacerlo. Podemos volver a hacerlo ahora en un país que está comido por la deuda, que tiene corrupción, en el que hay problemas sociales. Podemos hacerlo, sin dudas, podemos hacerlo recuperando aquella capacidad de entendimiento y no buscando el conflicto. Podemos hacerlo, pues, por ejemplo, también con políticas que no renuncien a la palabra izquierda, y ahora hablo desde mi perspectiva, para que la indignación no se convierta en populismo. Y podemos hacerlo si no se nos va la memoria. La memoria es muy importante porque las cosas del pasado son los nudos de seguridad de la cuerda que sostiene nuestra historia. No te metas o no se meta usted en política. Era uno de los consejos favoritos del dictador, de Franco. No te metas en política, dicen aquellos que ahora piensan que la política mancha. O no hagas política, sugieren a aquellos que quieren que las cosas no cambien, queden como están. Bueno, pues yo hoy quiero desde aquí reconocer a todos aquellos que en unos tiempos mucho más duros que esto se metieron en política, hicieron política para hacer una España mejor, una España hecha con palabras y con leyes. Muchas gracias.